El día de hoy voy a estar intentando explicar las gráficas de bioquímica del estudio cinético de la catalasa. Primero que nada hay que recordar que la catalasa es la enzima que utiliza la sangre para defenderse del arroz, convirtiendo el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso. Los puntos a tocar son los diferentes tipos de gráficas: gráfica de velocidad versus concentración de enzima, gráfica de velocidad versus concentración de sustrato, el recíproco de la velocidad versus el recíproco de la concentración de sustrato, la velocidad versus la temperatura, la velocidad versus el peróxido transformado, la velocidad versus el tiempo y la velocidad versus el inhibidor. Ok, primeramente, en la gráfica de velocidad versus concentración de enzima, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el medio hay mucho sustrato a convertir. Entonces, la velocidad de la reacción va a ser directamente proporcional a la cantidad de enzima. Entre más enzima agreguemos, mayor será la velocidad de la reacción, porque hay mucho sustrato en el medio a convertir, por lo que no es una variable a tomar en cuenta. La gráfica es lineal y es de orden 1. La velocidad depende directamente de la cantidad de enzimas que haya en el medio. Luego, gráfica de velocidad versus concentración de sustrato. En este caso, tenemos una cantidad fija de enzima. Entonces, la velocidad dependerá de la cantidad de sustrato. Esta gráfica la podemos dividir en tres segmentos teniendo en cuenta dos puntos. Primero, la Km, este punto de aquí, la Km, es la cantidad de sustrato necesario para llegar a la mitad de la velocidad de la reacción. Y el segundo punto marca la saturación de la enzima, cuando la enzima ya tiene todos los sitios catalíticos ocupados y la velocidad no puede aumentar más. Entonces, en el primer segmento, la velocidad es de orden 1, porque la velocidad es directamente proporcional a la cantidad de sustrato que se vaya agregando. A mayor sustrato, mayor velocidad. Luego, cuando llegamos a la mitad de la velocidad máxima de la enzima, el segundo segmento es de un orden mixto, ya que no hay un orden definido. Mientras que luego en el tercer segmento, donde ya se han ocupado todos los sitios catalíticos de la enzima, la gráfica se vuelve de orden 0, ya que la velocidad ya no depende más de cuánto sustrato agreguemos. Aunque vayamos agregando más sustrato, la velocidad se mantendrá constante porque ya todos los sitios catalíticos han sido ocupados. También es importante recalcar que en el primer segmento que es de orden 1, la cantidad de sustrato es menor que la Km. Todavía no has llegado al punto de la Km y es de orden 1. Y en el tercer segmento, la cantidad de sustrato es mucho mayor a la Km. Ya pasaste por el punto de la Km y bueno, eso es importante recordar. Ok, ahora la gráfica de recíproco de la velocidad sobre el recíproco de la concentración de sustrato. Es lo mismo que la anterior, pero al invertir las variables, la gráfica se vuelve lineal. Lo nuevo ahora es que podemos calcular la Km teniendo en cuenta el intersecto en el eje X aquí en los negativos, y podemos calcular la velocidad máxima teniendo en cuenta el intersecto en Y de la Vmax. Teniendo en cuenta esos puntos por donde atraviesa la gráfica, podemos calcular esas variables. Y la gráfica es lineal también. Ahora en la gráfica de velocidad versus temperatura, podemos ver que el punto máximo de velocidad se da cuando estamos a la temperatura óptima para que la enzima trabaje, que en este caso de la catalasa es 37 grados. La gráfica tiene una forma de campana de Gauss y cuando aumentamos la temperatura de ese punto óptimo, la enzima se desnaturaliza, y cuando bajamos la temperatura de ese punto óptimo, la enzima se va inactivando progresivamente. Esta inactivación la podemos explicar mejor si tenemos en cuenta que la temperatura es como el equivalente a la energía cinética. Cuando bajas la temperatura, estás bajando la energía cinética de las moléculas, del sustrato, de la enzima, y estas tienen menos movimiento. Al tener menos movimiento hay menos reacción. Por eso es que al disminuir la temperatura hay una disminución progresiva de la velocidad de catálisis. Luego, ahora para pasar con las siguientes gráficas, que son las de inhibidores, tenemos que recordar primero los tipos de inhibidores. Pero antes también recordar que la Km es como el equivalente a la afinidad de la enzima por su sustrato.
a medida que aumentas la Km, disminuyes la afinidad de la enzima por el sustrato. Va a haber menos unión entre ellos. Entonces, ¿cómo funciona una enzima sin inhibidor? Sin inhibidor, la enzima tiene una baja Km, lo que significa que tiene una alta afinidad por su sustrato. Y sin inhibidor también la enzima tiene una alta velocidad máxima. Ahora, con un inhibidor competitivo compite por unirse al sitio catalítico antes que el sustrato. Esto hace que haya una menor afinidad por el sustrato porque va a haber menos enzimas unidas a su sustrato porque estarán en su lugar unidas al inhibidor competitivo. Eso se traduce también en una alta Km y la velocidad máxima no se ve alterada, solamente se ve alterada la Km y por consecuencia su afinidad. Con un inhibidor no competitivo no se une al sitio catalítico, por lo que no altera la Km. La Km es como una enzima sin inhibidor, tiene una baja Km y una alta afinidad, pero en su lugar se altera la velocidad máxima, ya que el inhibidor se une a otro sitio diferente en la enzima y altera disminuyendo la velocidad máxima. En el caso de un inhibidor acompetitivo, yo lo pienso como que hace las dos cosas a la vez. Se une al sitio catalítico, pero a la vez como que se está uniendo afuera. Esto significa que se afectan ambos valores, Km y Vmax. La Km aumenta bajando la afinidad y la velocidad máxima de la reacción baja. Entonces, eso es importante para entender esto. Disculpa. Como sabemos, la Vmax se ve reflejada aquí en la gráfica. Esta es una gráfica de velocidad de reacción versus concentración de sustrato. La Vmax se va allá. La Km sería más o menos en estos puntos de por aquí. Entonces, como vemos, un inhibidor competitivo, o sea, esta es la gráfica normal. Un inhibidor competitivo nos altera la Km, pero al final sí llega a la Vmax normal. Un inhibidor no competitivo nos altera la velocidad máxima, pero pasa por el mismo punto de Km. Lo mismo para la gráfica linearizada. Esta es la gráfica normal. Un inhibidor competitivo lo que hará será alterarnos el punto de Km, que es el intersecto en X. Mientras que un inhibidor no competitivo no alterará el punto de Km. Tendrá el mismo Km que una enzima sin inhibidor. En cambio, el inhibidor no competitivo lo que hace es alterar el punto de la Vmax, que es igual entre un inhibidor competitivo y una enzima sin inhibidor. Aquí. Lo mismo se ve reflejado acá. Aquí se ve cómo está la enzima sin inhibidor. Cuando agregamos una enzima con inhibidor, lo que varía es la Km. Con inhibidor competitivo lo que varía es la Km, mientras que el Vmax queda igual. En una enzima con inhibidor no competitivo, lo que se altera es la Vmax y no se altera la Km queda igual. Y en una enzima con inhibidor acompetitivo, como se alteran los dos valores, tanto la Km en el intersecto X como la Vmax en el intersecto Y, se da una gráfica paralela a la que teníamos antes, pero con los valores cambiados. Y ok, ahora ya para finalizar, el H2O transformado versus el tiempo es directamente proporcional. A medida que pasa el tiempo, aumenta el H2O transformado. Eso se refleja en la gráfica, en la gráfica A. Y las gráficas de velocidad versus tiempo y de velocidad versus inhibición son prácticamente iguales. A medida que pasa el tiempo o que se aumenta la cantidad de inhibidor, cualquiera de los dos, disminuirá progresivamente la velocidad de la reacción. Aquí velocidad, acá puede ser tiempo o inhibidor. Y eso sería todo. Muchas gracias.